¿Qué papel puede jugar la industria de la construcción en un momento en que la economía uruguaya pierde pie en comparación con lo que fue su crecimiento de la última década? Ustedes saben, el jueves el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas, que será recordado como el primero que incluye un ajuste fiscal desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. Un día antes, los datos que divulgó el Banco Central confirmaron que el Producto Bruto Interno se mantuvo prácticamente estancado en el primer trimestre de este año. Desde el PIT-CNT e incluso desde algunos sectores dentro del oficialismo, se sostiene que para contrarrestar este escenario de enfriamiento de la economía, la clave es desarrollar políticas contracíclicas. Y, por ejemplo, el Congreso del Zunca, que tuvo lugar hace 10 días, propuso el impulso a los planes de vivienda y a la inversión pública. Hablamos sobre eso, recuerdan, el miércoles pasado con dirigentes de ese gremio. Hoy vamos a dialogar con el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Está con nosotros Ignacio Otegi. Otegi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto y gracias por la invitación. Capaz que conviene que empecemos explicando qué es la Cámara de la Construcción, a qué empresas reúne concretamente. En realidad la Cámara reúne a todas las empresas constructoras que hacen la diversidad de demanda que la industria tiene. O sea, tenemos empresas que hacen un puerto, que hacen puentes, que hacen carreteras, que hacen escuelas, liceos y viviendas, digo, en definitiva, hoteles, yo qué sé. En definitiva no... ¿Por qué la imagen es que la Cámara agrupa a las empresas constructoras más grandes? Es porque en realidad las empresas constructoras grandes son todas socias de la Cámara, pero son siempre una cuota aparte de los socios. Tenemos empresas medianas y empresas pequeñas. En realidad la Cámara ha desarrollado una suerte de logística para atraer y hacer entender a las empresas medianas que también siendo parte de la Cámara y a las chicas pueden tener por lo menos un desarrollo más firme en sus actividades. Digo, de hecho la Cámara ha impulsado eso en los últimos 8 años. Eso nos lo recomendó en su momento un trabajo que le encargamos a la empresa Cifras año 2008, cuyo resultados nosotros tomamos en cuenta, y este marzo de 2016 le hicimos un segundo encargo y lo estamos tomando en cuenta en la estrategia que lleva la Cámara para adelante en los próximos 2 o 3 años. O sea, estamos acostumbrados a trabajar con información sólida y tratando de relevar bien la realidad y ver por dónde conviene desarrollar actividades que mejoren el perfil de las empresas y de la industria. ¿Cómo se reparte hoy la industria de la construcción por rubros? La construcción tiene demandas, trabajamos para terceros y tiene demandas diferentes. El sector inmobiliario, si uno releva, de acuerdo a los datos que tenemos, si uno releva del 2008 al 2015, representó alrededor de un 22-23% de promedio. El año 2015 fue un 14%, o sea que toda la demanda del sector inmobiliario vinculado a vivienda representó 2015 el 14% de la demanda de la industria. Es un dato interesante ese, porque probablemente se despega de lo que la gente en principio imagina, ¿no? La gente creo que tiende a atribuirle más peso en la construcción a la vivienda, ¿no? Porque es por donde circula y por donde se ve, y en definitiva donde se ven las inversiones, por lo menos por donde la gente circula. Si uno agarra de Avenida Italia del Sur y después se va a Punta del Este, esa es la construcción que conoce. Claro. Pero todo eso representó en 2015 el 14% de nuestra demanda. Después existe un motor que nosotros lo llamamos motores a los 3. Un motor que en ese mismo periodo 2008-2015 debe haber representado un 27% de la demanda, que es lo que llamamos obra pública, y el resto, que es un 50% prácticamente, es el motor de obra privada no vinculada a la vivienda. Ese motor de obra privada es el que ha transformado al país productivo, porque no hay duda de que el país hoy tiene un sustento en su generación de PIB bien diferente al que tenía hace 10 o 15 años. ¿Qué tipo de obras incluye en ese capítulo, por ejemplo? Todo lo que no es vivienda, por ejemplo, todos los parques eólicos, por ejemplo, todas las obras en inversión logística, las obras portuarias en puertos privados. Y así podemos seguir las grandes superficies, claro, fábricas. Ahí está. Fin. Sí, por ejemplo, en el agro, que vivió su gran dinamismo también en los últimos años, hubo todo un rubro de construcción que fue, por ejemplo,
el de silos, almacenamiento, exacto, ¿no? En ese caso, muchas veces con estructuras metálicas que se pueden ver en la carretera, en las entradas de algunas ciudades. Eso es construcción también. Eso es construcción. Y en definitiva es parte de nuestra demanda. Y eso es lo que ha cambiado un poco el cómo se ha desarrollado la industria. Todo este proceso de crecimiento, la industria de la construcción aportó no llegó al 6% del PIB en el año 2005. En el año 2015, siendo el primer año donde hubo un leve retroceso, representamos el 9,5% del Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una industria que trabaja a demanda, que acompañamos el crecimiento del país, que hoy tenemos un peso mayor del que teníamos al principio del ciclo, pero por supuesto, si la economía en términos generales se enfría o se contrae, de alguna forma la construcción también pasa por un proceso similar. De hecho, 2015 fue un año de caída. Nosotros prevemos para este 2016 un comportamiento similar, probablemente un poco menos duro, menos dramático, pero va a ser un año de contracción también 2016. Y de acuerdo a nuestros asesores, probablemente el primer semestre de 2017 tenga un comportamiento similar. Hablemos de eso justamente. Igual que ocurrió con la economía en general, la construcción atravesó un periodo de gran crecimiento en los últimos años y últimamente viene frenándose. Por ejemplo, usted daba ya algún número, yo agrego estos otros por el lado del empleo, a ver si están bien. Esta industria pasó de tener 28.000 personas ocupadas en el 2006 a más de 70.000 en el año 2012. Exacto. Y hoy está en unos 45.000. ¿Esa es una evolución adecuada? Es así. Bueno. En números gruesos es así. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? ¿Cómo definen la situación actual de la industria de la construcción? Nosotros estamos en un proceso de leve contracción, por decirlo de alguna forma. Creemos que no hemos llegado al año meseta, probablemente el segundo semestre de este año sea un comportamiento meseta, o sea que dejemos de caer, y el primer semestre del año que viene ojalá encontremos el piso, porque de alguna forma para dejar de caer o tener una etapa de crecimiento uno tiene que hacer pie, tiene que encontrar el piso. Nosotros no estamos todavía convencidos de que hayamos encontrado el piso. Y bueno, ese escenario se va a mantener este segundo semestre y se va a mantener probablemente el primer semestre del año que viene. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en esta caída de la actividad? Yo creo que ahí tenemos en los tres motores, en el negocio inmobiliario, la impresión que tenemos y la información que tenemos es que todo lo que es la zona de la costa tiene una oferta adecuada de unidades producidas y a la venta y una demanda más ralentizada, o sea, la demanda está satisfecha. Tenemos una importante inversión en vivienda de interés social, pero que en definitiva no son suficientes para sustituir la inversión que hubo en la costa y por supuesto Punta del Este todavía no arrancó. Punta del Este está muy asociada a la realidad argentina, tiene un stock de viviendas importantes todavía sin comercializar. Y para entender Punta del Este hay que analizarla muy fríamente. O sea, Punta del Este, salvo que la Argentina entre en una crisis similar a la del 2001, los stocks no se rematan, no se bajan los precios. O sea, el inversor aguanta, tiene espaldas para esperar. Tiene espalda y en general son inversores institucionales argentinos, son inversiones, los que compran los apartamentos de a uno o dos o los que los construyen, son desarrolladores en general de capitales argentinos. O sea que ese proceso en Punta del Este, cuando el stock baje, es probable que Punta del Este reciba alguna inversión mayor. No lo vemos en lo inmediato, probablemente eso ocurra en 2017 y veremos con un ojo siempre qué pasa en la Argentina, que siempre nos toca algo. Yo le preguntaba cuáles son los factores que están influyendo en este momento de enfriamiento, de caída de la actividad. Usted empezaba por el sector inmobiliario. Correcto. Y además... Después, desde el punto de vista de la obra pública, es notorio que está aprobado en la ley de presupuesto, son notorias las dificultades que este ajuste fiscal o las dificultades que enfrenta el gobierno en el déficit para tratar de contener el déficit fiscal por un lado y la inflación por el otro, probablemente hagan que los procesos de lanzar esa inversión pública sean un poco más lentos de lo que hubieran sido si la situación fuera otra. Usted está aludiendo a los planes de inversión pública que anunció el Poder Ejecutivo a mediados del año pasado. A todos.
exacto, es así. Y la prueba está. Cuando se produjo aquella polémica sobre el Antel Arena, sí o no, etcétera. La prueba está. Las PPP, por ejemplo, se llamó a la primera, y esas obras que pensamos en algún momento que podían estar iniciadas en 2017, con mucha suerte se van a iniciar en el 2018, aquellas que reciban todos los OK y en definitiva se consoliden. Y eso son ahí no inversiones. Tiene nada que ver el déficit fiscal. No, ahí no, pero los procesos a veces son más lentos de lo que muchos se imaginan y son más complejos. Pero en definitiva, la impresión que nosotros tenemos es que va a haber una mayor lentitud en el lanzamiento de esas obras, lo que es el motor que podríamos representarlo como inversión pública, por esas razones, y en definitiva va a operar en lugar de 2016, como nosotros esperábamos, segundo semestre, en el mejor de los casos va a operar primer semestre o segundo semestre de 2017. Esa es la impresión que tenemos y es la información que tenemos. O sea, está todo más lento. Y por último, el motor, que es el 50% de la inversión privada no vinculada a la vivienda, ahí nosotros seguimos con mucha atención los proyectos aprobados por la COMAP. La ley de promoción de inversiones, de alguna forma, cuando pasan por esa comisión y son aprobados los proyectos, nos están indicando por dónde va a transitar la inversión privada, local o extranjera, en qué rubros y cuál es la demanda sobre la obra civil o construcción. Para tener una idea, en el primer cuatrimestre de 2016 se aprobaron algo más de 800 millones de dólares en proyectos. Repetimos, son proyectos que la POMAP auspicia, pero en definitiva son proyectos privados, son inversiones privadas, que cuentan con una serie de incentivos. Exacto. El dinero, de todos modos, viene del sector privado. Viene, tanto de local como extranjero. Sí. En el primer cuatrimestre fue esa cifra con una participación de obra civil de alrededor de 380 millones de dólares. Y acá un comentario. Si uno analiza los proyectos aprobados por la COMAP en el pasado, año a año, el número de ejecución de esos proyectos, o sea, consolidación de esas inversiones, es superior al 75%, lo cual es una forma de saber de todo lo que se presenta al final del día que queda como cosa consolidada. En nuestra opinión, ese es un segmento de actividad que va a tener una retracción más leve que los otros dos. Esa es nuestra impresión, y en consecuencia pasa a ser uno de los demandantes o de los clientes que hay que atender y que hay que de alguna forma contribuir a que puedan consolidar esos proyectos, ¿verdad? Y más en general, esa inversión privada en la construcción, ¿cómo la está viendo? A ver, ahí hay rubros, por ejemplo, todos los parques eólicos están dentro del rubro industria. El rubro industria representó en este cuatrimestre el 81%. Pero usted ahí participa el sector agrícola, o el sector, el agro, como le denominan en la COMAP, el sector turismo, el sector servicios, el sector logística, o sea, de alguna forma son los rubros que van recibiendo inversiones. También a nosotros eso nos va indicando por dónde va el proceso de desarrollo y de inversión en el país. O sea, esas son cosas a veces buenas de analizar, porque uno ve el acumulado de inversión en los últimos 2 años, 5 años o 10 años, desde que operan estos sistemas, y ve cuál es la inversión acumulada de cada uno de los sectores de la economía. Y a veces hay un esfuerzo muy importante de capitales externos, pero también de capitales locales. ¿Qué papel puede jugar la industria de la construcción en este momento en que la economía uruguaya se frena, pierde pie en comparación con lo que fue su crecimiento de la última década? Esa era la pregunta con la que yo abría esta entrevista y a la que voy ahora mismo con Ignacio Tegui, presidente de la Cámara de la Construcción. Y para eso tomo como base el congreso del Zunca, que tuvo lugar hace pocos días y sobre el cual entrevistamos a Faustino Rodríguez y Mario da Silva, 2 de sus dirigentes. Allí se reclamó pisar el acelerador en materia de inversión pública en infraestructura y, por otro lado, en vivienda, para que de esa manera haya una locomotora tirando del país. ¿Qué observa? ¿Qué dice usted a propósito de planteos como este? La inversión en infraestructura es una inversión que nosotros venimos advirtiendo de que si no se hace de forma rápida y eficaz, va a terminar estrangulando las posibilidades de crecimiento de otros sectores de la economía, por encarecimiento. En definitiva, esa es una inversión que está claro que hay intención de hacerla. A veces los mecanismos, como en el caso de las PPP, son más lentos de lo que se desearía. Y por último, la inversión directa que hace el gobierno en infraestructura
apalancada con recursos propios o con recursos de organismos internacionales de crédito o bancos, de alguna forma está todo arriba de la mesa. Está arriba de la mesa. Falta que se avance, falta que, sobre todo, existan los instrumentos concretos que permitan sacar una parte importante de ese déficit de infraestructura que tiene el Uruguay, ¿no? Estamos de acuerdo. Y eso hoy, por ejemplo, mire, sí, discúlpeme que sí. me interrumpa, estaba leyendo en El Observador un estudio preliminar realizado por el Congreso de Intendentes. Estima que serán necesarios unos 100 millones de dólares para trabajar sobre los principales tramos de caminería rural de todo el país. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, presidente del Congreso, dijo que la estimación es inicial e implicaría trabajar sobre más de 1.000 kilómetros de caminos en todo el territorio nacional. Dice que se procuraría además que fueran caminos de mejor calidad que los que obviamente se han construido hasta ahora, y se está buscando el financiamiento. Yo me imagino que se refiere Botana a los caminos profundos de la red rural o de la red vial rural, y se me ocurre que es también parte del resultado de las inundaciones y todos los daños que recibió la infraestructura vial departamental. Y también ahí pone arriba de la mesa un tema que es importante, o sea, ahí hay que mejorar la aplicación de nuevas tecnologías para tener caminos de mejor calidad. De eso no tenemos ninguna duda. Sí, él destaca que el estado de la caminería rural hace que las vías se estropeen con cada lluvia. Actualmente están destinándose $15.000 para mantener un kilómetro de camino rural y esa inversión dura en promedio 5 meses. El objetivo es invertir $75.000 por ese kilómetro, pero que la durabilidad sea de 15 años. Más allá de lo que en definitiva termine durando o no, porque las inclemencias del tiempo siempre juegan y las cargas cambian, o sea, el país, hoy la cantidad de toneladas transportadas y las formas de transportar esas toneladas de 2000, 2010 y 2015 son diferentes y va a seguir modificándose. O sea, un país que aspira a tener una producción mayor y una mejor utilización de todos sus recursos, incluyendo los naturales, es un país que también transforma todo lo que es la logística de transporte, entre otras cosas, y de almacenamiento, en fin, todo eso que conocemos. En alguna medida, ahí hay un debe, que es la aplicación de mejores tecnologías y mejores productos a los efectos de tener caminería de mejor calidad y más durable, obviamente, eso yo creo que les interesa a todo el mundo. De alguna forma, eso se es consciente hoy. Hoy hay una percepción, una receptividad mayor de los que toman decisiones técnicas, tanto a nivel del gobierno central, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como los gobiernos departamentales, de probar nuevas tecnologías, de lo cual nos congratulamos y lo felicitamos, porque es parte de la inversión bien hecha. O sea, la inversión bien hecha es aquella que dura. Y en definitiva, hay todo un tránsito. Ahora, yendo a la pregunta... La pregunta mía, claro, iba por el lado de inversiones en construcción, por ejemplo, en infraestructura, que produzca un efecto más o menos rápido, porque se está pensando en la construcción como locomotora, ¿no? Como arrastre para que la economía se reactive. Eso puede dar resultado en un término de tiempo breve. O sea, la construcción trabaja para terceros y la construcción va a acompañar el crecimiento del país. En un momento de dificultades de empleo, hoy estamos con el 8,1% de desempleo, tuvimos momentos peores, y de dificultades de generación de inversión, sí es razonable que se pretenda que la industria tenga un rol determinado. Y está bien. El tema es cuáles son esas inversiones, cómo se financian y en qué momento se lanzan. No es un tema menor, no es cuestión de actuar a tontas y locas. En todo caso, la industria tiene un rol, insisto, lo va a jugar, pero en sí misma es sustentable si la economía del país es sustentable. Entonces, inversión en infraestructura para mejorar las condiciones de competitividad de otros sectores de la economía y de la producción me parece razonable. Veamos el cómo y en qué momentos. Pero no son ustedes quienes financian eso. Depende, hay momentos en que se puede financiar y hay rubros en que no. Yo creo que hoy es más fácil encontrar financiamiento para mucho tipo de obras que hace 10 años. En definitiva, algunas cosas se financian con recursos propios del Estado, donde hay dificultades, otras veces se financia con recursos multilaterales de bancos o de organismos multilaterales que de hecho han puesto a disposición del gobierno uruguayo cifras muy importantes para invertir. O sea,
en forma de crédito. Todo eso sí es déficit fiscal, o sea, juega en las cuentas públicas. En todo caso, el misterio está en lograr lo que a veces lograron algunos países, en que esos créditos de muy largo plazo no jugaran en las cuentas fiscales. Bueno, justamente este fin de semana el economista Ernesto Tapia, en una entrevista en El Observador, propuso para salir o para tratar de salir rápido de esta crisis en la que el país más o menos se encuentra, lo que él llama austeridad inteligente. Medidas que no solo se limiten a poner en orden las cuentas fiscales, sino también que sean proactivas, que apunten a generar crecimiento, empleos de calidad y dinamismo. Y en ese sentido planteó: hay que hacer obras de infraestructura apelando al crédito de los organismos multilaterales. Esas obras generan inmediatamente reactivación. Habla concretamente de un shock de infraestructura. Y claro, la pregunta a continuación es, bueno, pero ¿qué? ¿Más endeudamiento, no? ¿Cómo encaja un shock de endeudamiento en un contexto como este? Bueno, él dice que si ese tipo de proyectos tienen la aprobación de ese tipo de organismos con su asesoramiento técnico correspondiente, puede lograrse que el Fondo Monetario y las calificadoras no computen esos gastos como parte del déficit fiscal. A ver, de alguna forma lo que está planteando Talvi, y que nosotros estamos de acuerdo porque hemos planteado cosas parecidas en el 2014, cuando estábamos en plena campaña electoral, fuimos nosotros los que pusimos arriba de la mesa el problema de déficit de inversión en infraestructura que el país venía acumulando. Más allá de eso, es lo mismo que manejan por otro lado con las PPP. ¿Qué quiere decir las PPP? Son recursos que el Estado se obliga a pagar con un resultado determinado de uso durante 25 años o 20 años, no va a las cuentas fiscales, un privado pone el dinero en lugar de un banco, muchas veces después están los bancos atrás, que son los que terminan comprando todo ese negocio. No es déficit fiscal, es una cosa parecida. Creo que en definitiva es un eufemismo el si son o no son. Creo que si son bien hechos, si son inversiones necesarias para que un país pueda sostener razonablemente su infraestructura que le permita ser competitivo, de alguna forma habría que analizarlo desde ese ángulo, y tanto el Banco Mundial como los organismos que en última instancia resuelven las calificaciones de un país deberían tomar en cuenta, además de esos créditos, cómo fueron aplicados y en qué fueron aplicados. Y si así fuera, sería razonable que no castigaran a un país que hace las cosas bien. Por supuesto, no queremos terminar como España, que hizo en PPP aeropuertos que nunca funcionaron, porque creo que esa es otra historia. Ese es el exceso, ¿no? Es el exceso, pero es el mismo instrumento. Por eso acá hay que ser cuidadoso con esos instrumentos. Uh-huh. Creo que son más exigentes en los análisis y en los controles los organismos multilaterales que Talvi nombraba, que después los regímenes de PPP. Con Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, retomamos la entrevista dentro de unos minutos. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. ¿Cuántos años lleva al frente de esta gremial? Más de lo que yo desearía probablemente. Mis cuentas dicen que desde 1992. Con una interrupción entre el 2001 y el principio de 2005. Usted es casi sinónimo de Cámara de la Construcción, ¿no? Dijera un querido amigo, el problema es que sos vocacional, a vos te gusta eso y bueno, la realidad me gusta y lo hago con gusto. A veces me cansa un poco, pero bueno. Con Ignacio Otegui estamos deteniéndonos en la industria de la construcción, sobre todo para averiguar en qué momento se encuentra y qué papel puede jugar en la reactivación de la economía uruguaya. Yo le preguntaba a Otegui a propósito de algunas iniciativas que se han escuchado, incluso desde el Congreso del Zunca, llamando a una inversión pública fuerte en infraestructura y también en vivienda. En el caso de la vivienda están en juego también los proyectos al amparo de la vivienda de interés social, donde la inversión es privada. ¿Cómo evalúa lo que ha pasado en esa materia? Yo creo que ha sido una buena ley, que ha dado un buen resultado. En última instancia, probablemente se esté dando ya satisfacción en términos de oferta a los segmentos
de la clase media de mejores ingresos y la preocupación del gobierno, y también me consta que de los propios inversores, es cómo logran llegar a los segmentos medios y medios bajos de la población. Y de alguna forma ahí tiene un rol importante el sistema financiero en generar mecanismos de créditos en unidades indexadas, en monedas que estén más ligadas a cómo la gente percibe sus salarios, sus ingresos fijos y cómo ajustan esos salarios o ingresos fijos. Y me da la impresión de que ahí todavía hay un camino extenso para recorrer. Tal vez las tasas de interés estén un poco altas y eso termina impactando en la cuota de una forma un poco mayor a lo que la gente pueda pagar o sería deseable. Un comentario. El Uruguay, en términos de medición con el Producto Bruto, el crédito inmobiliario en Uruguay no pasa del 13%. Cuando uno ve lo que ocurrió del Producto Bruto, el crédito inmobiliario representa, medido en términos de comparativo con el Producto Bruto, no supera el 13%. Cuando uno mira los países que tuvieron problemas en su negocio inmobiliario y se generaron burbujas, el crédito inmobiliario, o sea, la deuda de las familias por las viviendas, porque vamos a decirlo en plata, es así, superaba el 80%. Eso le pasó a España, le pasó a Irlanda, le pasó a Estados Unidos. Uruguay está muy lejos de esa situación y creo que es mejor que sea así, porque en definitiva la tal burbuja inmobiliaria en Uruguay no existe y no va a existir. En todo caso podrá haber precios que puedan bajar o puedan subir en función de la necesidad del que invierte de convertir o hacer líquida una propiedad, el valor de una propiedad. A propósito del momento de este tipo de viviendas, los dirigentes del Zunca, a quienes entrevistamos la semana pasada, se detenían en un problema que ellos han percibido, y es que desde que se anunció la ley hubo una especulación que encareció enormemente las tierras, lo que está dificultando la construcción de esta clase de casas y apartamentos. Por eso ellos plantean que el Estado recurra a su propia cartera de tierras. Hay tierras que hace muchos años que están ahí, que no producen, podrían ponerse en juego a efectos de facilitar las cosas. ¿Qué dice usted? De esto hemos hablado por lo menos en los últimos 20 años, que yo me acuerdo, de la cartera de tierra del Estado. El Estado tiene cartera de tierra, lo que pasa es que la lentitud del Estado en poner en juego esas carteras de tierra es magnífica, digo, es una cosa que es llamativa. No sé por qué, no sé si es porque sobrevalúan lo que tienen y creen que vale más de lo que vale, o los procedimientos para tomar las decisiones son tan lentos que en definitiva pasan las administraciones y el problema sigue. En todo caso, es cierto que cuando sale un proyecto o sale la posibilidad de inversión en distintas zonas del territorio, los que tienen la propiedad de la tierra, en general, cuando aparece la oportunidad, tratan de obtener mejor rédito por ese valor. Eso es parte de las leyes de juego, de la oferta y la demanda. Me da la impresión que en definitiva también, a ver, acá hay que ser claro también en una cosa. El Ministerio de Vivienda, esta administración, o sea, esta ley de presupuesto, la que está vigente, es la que le ha asignado mayor cantidad de recursos en la historia del Ministerio de Vivienda, arriba de $1.000 millones. Veremos si todos esos $1.000 millones se van a las cooperativas de ayuda mutua, a FUBAN, al plan sindical, o se van para otros segmentos, como antiguamente o hace unos años atendía el Ministerio. O sea, da la impresión de que se ha concentrado la inversión pública en esas dos franjas que yo termino de nombrar. Y la gran mayor parte de la inversión del Estado va para esas franjas. Y queda al descubierto un montón de gente que no pertenece a ninguna de esas dos formas de acceso a la vivienda, que en definitiva no quedaron amparados. Yo creo que ahí hay un tema también para trabajar con un poco más de inteligencia. Vayamos a lo que se viene en la negociación salarial. ¿Cómo avisoran ustedes la instancia sobre fines de este año en el vínculo Cámara de la Construcción Zunca? Compleja. Después de un periodo de crecimiento casi continuo de la actividad del sector, hoy hablábamos de que en un momento, si yo mal lo recuerdo, cuando se empezó Botnia, estábamos en 20 y pocos mil puestos de trabajo, y cuando estábamos construyendo Monte del Plata estábamos en 73.000 y fracción, y hoy estamos en 46.000 en ese entorno. El escenario es bien diferente. Durante los
anteriores años lo que teníamos era una industria creciente, con actividad creciente. Un país con desempleo a la baja, llegamos a tener el 5,5% de desempleo. Todo eso genera un escenario de dificultades de obtener mano de obra, ya no hablamos de calificada, simplemente mano de obra, para poder dar respuesta a los requerimientos que la industria tenía, que eran muy importantes. El escenario hoy es diferente, hoy el escenario es que la industria está no digo en crisis porque no estamos en crisis, yo ahí coincido con algo que dijo Talvi también, que ya que lo nombramos hace un rato, hace un par de semanas o 3, que el país no estaba en crisis. El país está en una situación de mayor dificultad, y en nuestro sector también, no es la excepción, pero ese es el escenario que tenemos, es un escenario de contracción y tenemos que ser cuidadosos a la hora de negociar condiciones de trabajo y salarios. El Zunca ya anunció que va a abordar las negociaciones que empiezan en octubre, buscando que no caigan los salarios en términos reales y tratando de darle continuidad al crecimiento de los ingresos por sobre la inflación. Daniel Diverio, secretario general interino, advirtió durante el Congreso que se van a dar de bomba con los que se quieren quedar con su plusvalía. ¿Cómo observan este tipo de planteos? A ver, ya lo hemos hablado reservadamente y públicamente con ellos. O sea, nosotros hemos dado nuestra posición y ellos han dado la de ellos. Nosotros no estamos planteando la caída de los salarios reales de nuestros trabajadores. Lo que estamos diciendo con absoluta claridad es que no hay espacio para el incremento del salario real contra nada. Si usted toma una industria como la nuestra y analiza la productividad aparente del país y de la industria, y usted ve que desde el 93 la construcción era el sector que tenía mejor productividad, comparando la industria y la productividad general de la nación. Y mira 2015, y la construcción cayó un 12,5%, y los demás sectores todos mejoraron su productividad, quiere decir que tenemos un problema. Ese problema se puede llamar de varias formas. Nosotros recién lo estamos analizando y hemos encargado al Centro de Estudios Económicos de la Construcción que nos analicen específicamente la productividad sectorial. Sobre todo en las obras de arquitectura, porque son las más fáciles de estudiar. En alguna medida, nosotros sabemos, crecieron los salarios, la construcción creció un 30 y pico por ciento, 32%, si yo mal lo recuerdo, por encima de la media del salario real del sector privado. Eso por la alta exigencia que tuvimos y por la poca disponibilidad de mano de obra que en el país había. Un país con 5,5% de desempleo es un país casi sin desempleo. La situación hoy es bien diferente, 8,1% y 40 y pico de mil hombres ocupados, 45,000, o sea que tengo 28,000 menos ocupados. Tengo un escenario diferente. Ahora, si nos vamos a dar de bomba o no, yo voy a decir una cosa con absoluta claridad. Yo nunca decreté una huelga, ni un paro. La soporté y la sufrí. Y nuestros clientes también. Si la lógica hoy, desde el otro lado, es que nos vamos a dar de bomba, bueno, yo era presidente de la Cámara en ese periodo tan extenso en el año 93 con una huelga de 83 días. Que no prohijo, que no busco, que no promuevo, pero que no voy a rehuir. El tema de la productividad apareció en la entrevista que conversamos la semana pasada con dirigentes del Zunca. Allí, por ejemplo, Faustino Rodríguez decía, no tenemos ninguna autocrítica para hacer. Hay un dato interesante sobre la ganancia de las empresas, porque te hablan de productividad, de que siempre están perdiendo dinero, de que el salario nuestro es muy alto, y ahí hay dos cuestiones para ver. En el 99, cuando nosotros andábamos en procura de una ley que permitiera la reducción de la jornada laboral, el Parlamento, a través de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias Económicas, hizo un estudio de la productividad. Y en los últimos 10 años, los empresarios habían tenido una ganancia de alrededor de 40% más a través de nuevas tecnologías, de nuevas formas de trabajo. El resultado de esa productividad jamás se distribuyó entre los trabajadores. Nosotros estamos dispuestos a discutir con los empresarios este tema de la productividad, pero que sea distribuido entre las partes, el beneficiario, en todo caso, el empresario y los trabajadores. De alguna forma hacíamos referencia, yo decía que la productividad al inicio de la década del 90 era el sector con mayor productividad y hoy somos de los sectores que tenemos menor productividad. O sea, eso es un proceso que se ha dado y que se ha dado con mucha fuerza. Si caímos en una productividad aparente del 12,5% en este periodo, es una cosa para preocuparnos. Y en forma paralela, lo que sí es cierto es que las empresas constructoras del 2000 al 2015 invirtieron 1.580 millones de dólares en nuevos equipos y nuevas maquinarias. ¿Qué quiere decir? Hay una inversión cierta
hecha por el sector construcción, que ha acompañado la inversión de todo el país, de los demás sectores de la economía, y que ha acompañado su propio crecimiento. ¿Cuál sería el resultado del análisis de la productividad aparente si no hubiéramos hecho esa inversión? Probablemente la productividad aparente hubiera caído mucho más. Estas son cosas complejas. Nosotros no tenemos inconveniente en hablar de esto porque con el Zunca ya lo hemos hablado y lo hemos acordado. Nosotros somos el único sector que tenemos desde hace por lo menos una década acordado mecanismos de trabajo a producción, que a veces el Zunca se ha opuesto a ello, pero sí los ha firmado, y de hecho en muchas obras se trabaja así, donde si hay una mayor productividad, lo que hay es una mayor retribución al trabajador. Y en muchas obras eso se puede hacer, en otras no se puede hacer porque son más complejas. En todo caso, tendremos que ingeniarnos para establecer mecanismos por los cuales se pueda medir caso a caso la productividad de una obra, de una cuadrilla, de un trabajador, para que ese pueda recibir un valor mayor por su trabajo. Lo que me niego es a decir, vamos a una productividad general y todo el mundo lleva y después nadie se preocupa de producir más. O sea, lo colectivo en ese caso no corre, sí lo personal o por sectores de obra. ¿Cómo lee la señal que salió del Congreso cuando Óscar Andrade, que últimamente venía ejerciendo como diputado electo por el Partido Comunista, resuelve volver a la militancia gremial? Yo creo que es una cosa positiva, desde el punto de vista o sea, es un hombre que tiene una fuerza determinada dentro del sector, conoce al sector, es un hombre respetado, más allá de su vocación política y de que él estuvo ejerciendo como diputado durante hasta en lo que va de este gobierno segundo del doctor Tabaré Vázquez. Si resuelve volver y quedarse al frente del Zunca, porque supongo que va a seguir ejerciendo como secretario general, se me ocurre que en las elecciones estas que tienen ahora nomás, esa línea se va a consolidar. Nada me hace suponer lo contrario. Y bueno, es un hombre con el que se puede hablar. No necesariamente nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí creo que si no aprendimos los daños que nos causamos a nosotros mismos, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, a sus familias y sobre todo a nuestros clientes, en la huelga del 93, quiere decir que no aprendimos nada. Y si no aprendimos nada, merecemos pasar por lo mismo. Yo espero que no. En Perspectiva, da que hablar. Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Con todo gusto y a la orden. Volvemos con la mesa de este lunes y antes Rosario con alguna de sus crónicas.